Bien, muy buenas tardes, compañeros y compañeras que están conectándose a esta transmisión, a esta nueva transmisión de Radio Popular La Revuelta. En este programa especial, nuestro segundo programa especial, ya desde haber tenido un tiempo de receso, ¿no es cierto? Y en esta ocasión nos acompañan los compañeros de la Asamblea de Estudiantes Secundarios de la región de Coquimbo, ¿no es cierto? Particularmente acá de La Serena y de Coquimbo. Este programa especial nosotros lo hemos titulado como Despertar Estudiantil, ¿no es cierto? Que fue la propuesta que nos hicieron los compañeros. Eh, y el objetivo de esta instancia, de esta conversación, es poder dar rienda a una conversación en la cual los compañeros nos van a explicar sobre sus proyecciones, sus propuestas, sus miradas, su visión y su análisis, ¿no es cierto?, de lo que ha sido este año, un año marcado, ¿no es cierto?, por no solamente eh, lo, eh, la revuelta popular, ¿no?, sino que además también, evidentemente, el contexto de pandemia y cómo se ha desarrollado además el movimiento estudiantil secundario a partir de este contexto tan complejo y novedoso para todos. Así que vamos a saludar, invitar a los compañeros que se unan a la transmisión. Tenemos por ahí a Ángelo, ¿no es cierto?, de la ASEC, ¿sí? Tenemos a Benjamín y Macarena. ¿Me escuchan bien, chiquillos? ¿Cómo están? Hola, sí, se escucha bien. Bacán. Buenas, compañeros. Sí, se Hola, escucha bien, Benjamín. todo bien. Hola, sí, todo bien. Hola, Macarena. Oigan, un gustazo, bueno, poder estar con ustedes en esta oportunidad. Habíamos nosotros desde la radio La Revuelta estado en algún momento conversando con ustedes desde los inicios de nuestras transmisiones, pero nos encontramos de nuevo, ¿no es cierto?, ya conversando un poco más en concreto. Han pasado hartas cosas, ustedes han tenido una participación re importante, ¿no es cierto?, en lo que ha sido eh, bueno, no solamente la revuelta popular, sino previamente además, así que la idea es poder nosotros comprender sus miradas, ¿no es cierto?, y que nos puedan ahí ir dando elementos de todo de su experiencia, ¿no?, en el movimiento estudiantil. Les recordamos a los compañeros y las compañeros y las compañeras que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿no es cierto?, que pueden hacer sus comentarios, sus saludos, sus preguntas también a los compañeros en vivo a través de la señal online, ¿no es cierto?, de la Radio Popular de Revuelta. Y como siempre estamos saliendo además por la señal online, ¿no es cierto?, la señal online de nuestra radio, donde usualmente pueden ahí escuchar nuestra parrilla programática. Así que, bueno, compañeros, ¿cómo han estado ustedes? ¿Cómo ha sido este tiempo extraño, ¿no es cierto?, que nos ha tocado a todos nosotros convivir políticamente con este virus social? Pues sí, ha sido la verdad es que un año bien complicado, pero de a poco vamos adaptándonos también a las condiciones actuales. Eh, Así que de a poco vamos superando en conjunto y con organización y echando para adelante nomás, pues, con todo en la lucha secundaria. Claro, claro. Nosotros, bueno, desde la ficha, ¿no es cierto?, que estuvo circulando por las redes, invitando a los compañeros, a las compañeras a participar de este programa, a escuchar y a verlo, ¿no? Planteábamos dos temas particulares, ¿no?, que tienen que ver con las proyecciones que tienen ustedes en relación al próximo año, y además el llamamiento que hacen a una asamblea de secundarios para este viernes 27 de noviembre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, el viernes 27. Viernes 27. Eso es a las 17 horas, en la Plaza Tenry, ¿o no? Claro, a las 17 Exactamente. horas vamos a estar ahí esperando a los compitas que vayan. Genial, genial. Bueno, compañeros, miren, un poco para dar el puntapié inicial, ¿no es cierto?, de la conversación, eh, podríamos, digamos, partir, ¿no?, respecto a las proyecciones que tienen ustedes como movimiento estudiantil, como movimiento, como secundario y secundaria, ¿no?
en relación al próximo año, ¿no? Que, bueno, el año actual en curso, ¿no? Ya finalizando, ha dado harto contenido, ¿no es cierto?, al análisis y a la discusión. Hay muchas organizaciones políticas también que están en este momento justamente en ese debate, ¿no? En torno a las proyecciones del próximo año, en el contexto no solamente de la crisis sanitaria, sino también, evidentemente, a partir de los resultados del plebiscito recién pasado. Así que ahí coméntenos ustedes cuáles son las proyecciones, cuáles son las visiones que tienen respecto al 2021. Po. Mm. Primero, bueno, hablar un poquito como por encima sobre lo que, sobre lo que fue este año para nosotros como estudiantes secundarios y, bueno, con la nueva modalidad educativa online. Ha sido un año bien incierto y bien, bien complicado, bien ambiguo también. Pronto podemos conversar más de eso, Ujú, pero básicamente las proyecciones que tenemos ahora, desde ahora hacia el próximo año, es principalmente, bueno, empezar a articularnos desde ahora, empezar a recoger enseñanzas de lo que nos dejó este año pandémico y que esas mismas enseñanzas, que esas mismas experiencias nos sirvan para proyectarnos al otro año, porque es un poco lo que queremos hablar en la Asamblea del 27, una de las temáticas que nosotros esperamos que ahí se desarrollen. ujú, Y ya hablando más como de lo que esperamos para el otro año, un poco nuestro objetivo y lo que creemos o sea, el rol que creemos que juegan los secundarios es un poco ser la punta de lanza del movimiento social y de las reivindicaciones ujú, populares que, bueno, se vienen desarrollando desde el 18 de octubre, desde antes. eh, las demandas bueno, por una vida digna en general. Entonces, ujú, un poco nuestra proyección y nuestro papel que creemos que juegan los secundarios el próximo año es ese mismo, el impulsar, el también dotar del movimiento estudiantil de una conciencia más de clase, de hacer ver que los problemas que vivimos en los secundarios igual van un poco más allá de nuestro espacio propio ujú, y, que hay un problema más grande que nosotros hemos visto y criticamos, que es el capitalismo. ujú. Ahí no sé si los demás compañeros quieren agregar algo. Sí, también hemos tomado en cuenta mucho retomar los espacios públicos que realmente son de nosotros y de alguna otra forma poco a poco hay que ir volviendo a la plaza, a la asamblea, volviendo a la marcha, volviendo a juntarnos en espacios abiertos porque son de nosotros. Y también darle más importancia a los territorios donde habitan los estudiantes secundarios, más que nada. Siempre tener una territorialidad entre secundarios, que no solo seamos o Serena Centro, o solo las compañías, o solo Tierra Blanca, o solo Coquimbo, sino que todos los lugares donde se ubiquen secundarios. Sí, igual es lo que decían los niños, igual pasa que la incertidumbre que tuvimos este año sigue para el otro. O sea, todavía no tenemos claras cuáles son las condiciones en las que se va a volver tanto nosotros como estudiantes como en general la vida para el próximo año. Claro, ha sido un año marcado, entiendo, ¿no? Por aquella incertidumbre que ustedes, bueno, describen, ¿no? Que ha sido eh, claramente patente por todos, ¿no? Que conozcamos a alguien que esté hoy día en la enseñanza, ya sea básica o media, ¿no? Para decir la enseñanza superior. Eh, y Claro. justamente en relación Igual, sí, dime. ah, no, que igual agregar un poco, hablando ya más de específicamente lo que es lo estudiantil, lo académico, Ujú, igual nos proyectamos, o sea, creemos que el próximo año va a ser un año súper incierto, po. O sea, tenemos mucha incertidumbre sobre lo que se viene el otro año, porque tampoco sabemos cuál va a ser el modelo en el que se va a desarrollar la educación. claro. No tenemos claro si es que van a ser clases presenciales Mm, o van a ser clases virtuales o ambas. mm, Entonces también es un año súper incierto. Por ujú, eso que le damos el énfasis a que hay que irnos preparando desde ahora mm. para, para lo que viene. Y, y eso, hay una incertidumbre sobre a lo que nos vamos a enfrentar el otro año.
pero hay que ir preparándose desde ya. Claro. Y justamente en torno a esa incertidumbre que ustedes describen, ¿no es cierto? ¿Cuál, por ejemplo, es su posición o cuál es el análisis, la crítica que hacen respecto al manejo que ha tenido, bueno, el Estado, pero particularmente el Mineduc en este contexto de crisis sanitaria con la educación? Porque ustedes lo han vivido ahí en carne propia, ¿no? Desde sus propios colegios. Pero desde su posición como estudiantes políticos, ¿no? Y como organización política secundaria, ¿cuál es la visión que tienen al respecto? Si en este periodo de clase online, ¿no es cierto? Si han funcionado o no ha funcionado, si han logrado aprender o no, ¿no? Que ha sido también un parte de las discusiones que han surgido en torno y a la interna, ¿no? ¿No? De las mismas familias, po. O Bueno, sea, todos, nosotros creemos que el manejo del Mineduc directamente ha sido pésimo. Nos implantaron un modelo apresurado, improvisado, sin tomar en cuenta el aprendizaje de los estudiantes. Y nadie al medio, al inicio, en el final del proceso, se hizo cargo de los estudiantes que no tenían los medios para conectarse a clases, tanto tecnológicos, conexión a internet, en general un Mm, modelo segregador. Y sigue, como dicen, igual con la ambigüedad tanto a los métodos de estudio, porque la evaluación que yo tuve en mi colegio es distinta a la que tuvo otro compañero del seminario, otro compañero del liceo de niñas, y incertidumbre total sobre la repitencia y el manejo de notas. Llevando al estudiante también es sacrificar nuestra salud mental y nuestro futuro académico. ujú. Sí, Macarena creo que iba justamente a decir algo, ¿no? sí, o sea, es que estamos claros que no se han dado condiciones mínimas. Al Ya. final, aparte de que la municipalización de la educación hace que sea muy distinta entre ciudad y ciudad, por ejemplo, puede ser completamente distinto en La Serena que en Coquimbo, Mm, pasa que al no haber como condiciones mínimas de evaluación, de asistencia, son distintas las formas en las que nos están evaluando, ujú, pero aún así como que el Mineduc imparte cosas que son para todos y que hay ciudades en las que simplemente no se puede dar. mm, ujú. Claro. Oigan, súper interesante eso que comentan ustedes en relación a que dependiendo del colegio, ¿no es cierto?, se daban formas de evaluación o formas de manejo distintos, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde su propia experiencia, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo hacen ese contraste con otros compañeros? ¿Qué tan diferentes fueron sus propias evaluaciones desde sus colegios con la de otros? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo lo vivieron ustedes, más en particular? Eh, bueno, haciendo el contraste con la experiencia de otros compañeros que hemos conversado en los espacios en que nosotros estamos, Ujú, que compartimos experiencia y todo, nos hemos podido dar cuenta de que hay una descoordinación casi total, pues. O sea, mientras algunos compañeros recibimos clases y guías, otros, por ejemplo, no tenían ni clases, pues. Otros tenían solo mm, guías. Entonces, hay una, como dice la MAC, igual esto es debido a la municipalización de la educación, que, que también, dependiendo del sector en el que habite donde está el colegio, donde está el estudiante, también cambian mm, mucho las formas en el que se desarrolla la educación, pues. Hemos conversado con compas que han tenido casos de que no tienen clases, ni siquiera han tenido clases, o hay plataformas que son inestables, ujú. son ineficientes para lo que es aprender. Entonces ha sido una experiencia bastante descoordinada para nosotros, o sea, bien distinta. Ujú, ujú. Claro, me imagino que ahí se hace, digamos, esta pandemia como en todo orden, ¿no? De la vida, ¿no? Eh, también develó las falencias que han sido parte de la crítica, digamos, histórica de los movimientos estudiantiles en particular respecto al sistema educativo, ¿no? Que justamente como plantean ustedes, ha permitido develar esas diferencias, ¿no? Que me imagino que también tienen que ver, obvio, con diferencias de clase, desde un estudiante que estudia, ¿no? Que está matriculado, podríamos decir, en un colegio municipal, ¿no? Bien empobrecido en sus recursos, a diferencia de los colegios particular subvencionados o los colegios privados, ¿no? En rigor.
Sí, claro, o sea, se pasa de estudiantes que no tienen ni clases, ni asistencia, ni pruebas, a otros que tienen casi el mismo horario que tenían en el colegio con sus medios, al final como ellos puedan. Claro, son los medios, digamos, materiales los que al fin terminaron determinando, ¿no es cierto?, la calidad, entre comillas, de la educación que recibía cada estudiante. Mm, claro, claro. Y bueno, rescatando un poco lo que decís tú de lo que es el problema, o sea, la crítica histórica que ha venido arrastrando el movimiento estudiantil secundario hacia la educación, hoy se ha agudizado. Hoy las contradicciones de clase igual se han agudizado y la precarización en la educación, que ya antes era precaria, que ya antes los liceos no exi- en los liceos no existían condiciones mínimas de estudio, en los liceos los compañeros no aprendían, eso hoy es mucho más grave y podemos ver cómo se expresan todas esas desigualdades ahora, pues. Ujú. Claro, claro, que justamente era parte, digamos, de lo que nos interesaba a nosotros conversar con ustedes, ¿no? En torno a la falencia que han detectado desde su experiencia personal, ¿no? También colectiva, pero personal como estudiante respecto a la educación virtual, ¿no? Que ha sido un tema de debate bastante constante en este año, ¿no? En el sentido de si han logrado los objetivos de aprendizaje que se habían planteado. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, ¿cómo lo han percibido desde lo personal, ¿no? Si la pregunta es bien simple, ¿han logrado aprender lo mismo que en digamos, en un contexto normal, entre comillas, ¿no?, de clases presenciales? La educación virtual en esta pasada, ¿no?, de pandemia, ¿ha podido resolver esas dificultades? ¿O ustedes creen, por lo contrario, que ha profundizado las brechas, ¿no?, y que prácticamente la calidad de la educación ha disminuido? La brecha yo creo que ha aumentado realmente, o sea, hemos aprendido aproximadamente de la mitad a un tercio de lo que aprendíamos normalmente en un año. Esto directamente por por la dificultad de los medios de que, claro, hay menos formas de llegar a la educación porque no todos tenemos el mismo acceso a internet, no todos tenemos un computador para entrar a clases, no todos podemos imprimir la guía desde casa, entonces desde ahí ya partimos mal. Y se empieza, por cuestiones de tiempo, a reducir siempre el plan educativo y terminamos aprendiendo nada. Y directamente no es culpa de los profes, sino que realmente la forma de que se está planteando la educación de manera virtual no es la correcta y no, aunque se haya aprendido algo, es muy poco, no, Ujú. no suple el conocimiento que teníamos en un año normal. Claro, claro. Tú tocaste justamente el tema de los profes. ¿Cuál ha sido o han detectado ustedes que se ha percibido de parte de los profesores esto, ¿no? Que también son actores importantes, digamos, en toda esta pasada, po? Desde su experiencia, por ejemplo, ¿cómo han percibido la llegada desde los profes o la opinión desde los profesores, ¿no es cierto?, en relación al manejo tanto del Mineduc, pero también en la aplicación, ¿no?, del currículum escolar? O sea, está claro que se ha visto de todo, pues. Han habido Mm. cabros que han tenido un montón de guías que tienen que presentar en poco tiempo, sacrificando de sus propios medios para poder entregarlas. Han habido profes que han sido así como ultra comprensivos, hay colegios en los que no han habido clases. Y esto se puede ver de un montón de formas porque pasa lo mismo, no habían condiciones mínimas, no habían obligaciones para todos los colegios. Entonces, al final es algo como súper diverso, pues depende hasta en qué colegio estudia uno. Mm. Claro, justamente eso me imagino las cosas que en parte son o alimentan, ¿no es cierto?, las proyecciones que ustedes han tenido también, pero de alguna manera van a ser los contenidos en los cuales el Miniduc también probablemente se va a inspirar o tratar de resolver para el próximo año, ¿no es cierto?
ahí, chiquillos, justamente entrando al debate de ya el año, ¿no es cierto?, que se viene, ¿no? Ustedes dentro digamos, de sus redes, yo estoy revisando un poquito ahí tanto el llamado que hacían a la asamblea, ¿no? Hablaban, y me llamó la atención, ¿no? Hablaban de que la pandemia quebró la organización, ¿no es cierto? La organización en sentido, entiendo que ustedes lo plantean desde un sentido general, ¿no es cierto? Planteó la organización de justamente los grupos, valga la redundancia, organizados, ¿no es cierto? Las agrupaciones políticas, ¿no? Las colectividades. Eh, ¿Y cómo entienden, digamos, esta situación y a partir de qué elementos plantean que existe este quiebre, ¿no? Y que este quiebre ustedes plantean, ¿no?, que tiene relación directamente con la pandemia, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, sí, igual cuando nosotros hablamos acerca de que hubo un quiebre en la articulación de los secundarios, primero es en parte, no es que la organización estudiantil haya sido quebrada por la pandemia en su totalidad, sino que en Mm, parte. Y nosotros afirmamos eso a raíz de lo espontáneo que fue para todos la pandemia. ujú, Eh, el cambio en las formas de lucha que estábamos acostumbrados los secundarios, el cambio drástico en las formas de organización también que teníamos, el organizarnos de manera presencial a virtual, es un cambio bastante drástico igual. ujú, Y eso también nos ha llevado, o sea, en un inicio de la pandemia, nos llevó a una especie de detención en que dijimos, hay que buscar nuevas formas de organizarnos, hay que buscar nuevas plataformas, ujú, hay que ver cómo seguimos dándole continuidad a la lucha estudiantil secundaria, pero desde un ámbito virtual. Fue un desafío, yo creo que igual bastante eh, en su momento fue bastante grave para nosotros ujú, porque era algo a lo que no nos habíamos enfrentado nunca y que no nos esperábamos. ujú, Veníamos o sea, veníamos de la revuelta, veníamos en marzo que también se estaba dando un periodo de lucha más o menos álgido y, y que de manera repentina tengamos que cambiar nuestra forma, igual eso produjo un pequeño quiebre, ujú. porque no encontrábamos formas de organizarnos. Pero bueno, los secundarios igual, como menciono, estuvimos buscando nuevas formas para organizarnos y la encontramos. Eh, Reuniones virtuales, movilizaciones virtuales igual, dándole con toda la agitación a través de las redes sociales, que igual fueron una herramienta súper importante para nosotros en ese tiempo y hasta ahora lo sigue siendo. Y, y a raíz de esos elementos planteamos que hubo un quiebre, más bien un golpe a la organización, no solo estudiantil, sino que también la organización popular en general. Mm. Y desde las organizaciones populares, por ejemplo, ¿cómo lo percibieron ustedes, ¿no? Este quiebre. Bueno, más o menos de la misma manera en que lo percibimos desde los secundarios. Un poco igual a lo que me refiero cuando digo que afectó a la organización popular en general, es que igual todos nos tuvimos que ver en este desafío de buscar nuevos métodos de lucha, Mm. métodos que no habíamos visto ni practicado nunca antes, o quizás sí, pero de manera muy reducida. Entonces los vemos desde más o menos de manera similar a lo que pasa en los secundarios. Claro, sin duda, digamos, el contexto de pandemia, ¿no es cierto?, obligó a toda la organización y justamente a las fuerzas, bueno, las fuerzas más movilizadas, ¿no?, rebeldes, post, ¿no es cierto?, 18 de octubre, a reorganizarse, ¿no?, y adoptar nuestras formas, ¿no? Además también de la obligación, ¿no?, de resistir justamente la pandemia, ¿no? Que la organización, al parecer, ahí cambió un poco de foco transitoriamente, en el sentido de que ya no, lo primordial no era luchar, ¿no?, solamente contra el gobierno, sino que además de eso, y de manera prioritaria, era resistir la pandemia desde los territorios. Y la experiencia, ¿no?, de las ollas comunes que todavía subsisten, por lo menos acá en la cuarta región, ¿no es cierto? Hay varias experiencias aún levantadas, son prueba de ello, ¿no?
Y políticamente, por ejemplo, ustedes como secundarios, ¿cómo han evaluado o han sentido políticamente este año, ¿no? Conversamos un poco ya más de la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es su perspectiva en relación a justamente el proceso constituyente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, ¿no? En relación a esta maquinaria, ¿no? Del gobierno y de los partidos políticos. Igual como secundario, reconocemos y bueno, afirmamos, acorde a la realidad, de que estamos excluidos y al margen de lo que es el proceso constitucional, pues. Claro. Es una minoría de los secundarios los que pueden votar. Mm, eh, la mayoría no puede participar en procesos electorales y por lo mismo nuestra posición ante el plebiscito constitucional eh, no importaba mucho en el ámbito secundario, po, si básicamente no podíamos ni votar, po. claro. Entonces, nuestra postura frente a eso era seguir dándole continuidad a la organización estudiantil, Mm, intentando eh, enfrentar en conjunto los problemas que se presentaban en la educación virtual, es decir, seguir prolongando lo que es la organización entre los secundarios, po, que para mm, nosotros era lo fundamental. Eh, entonces nosotros no nos sumamos a la campaña del plebiscito eh, por lo mismo. ujú, Y esa es nuestra postura hasta ahora ante el proceso constitucional, pues. mm, Eh, y en cuanto a a las movilizaciones, igual que se vienen, o sea, que se dieron en su momento tras el triunfo del apruebo y que se van a dar en un futuro, creemos, ujú, nosotros la apoyamos, pero también comprendiendo de que esas movilizaciones no enmarcan solamente el triunfo de la prueba, sino que también enmarcan una serie de reivindicaciones de la clase obrera y el pueblo, mm, eh, y las demandas históricas de la clase trabajadora. Entonces, comprendemos igual que las movilizaciones que se dieron y que se están dando post plebiscito, eh, no, es el tema constitucional no es el único presente en esas movilizaciones. ujú, Entonces, esa es nuestra visión más o menos hacia el proceso que se está dando ahora. ujú, claro. Ángelo Macarena, no sé si nos pudieran agregar algo más, digamos, al análisis que ahí Benjamín nos comparte en relación a sus propias miradas también de este plebiscito. Bueno, SEC va a seguir luchando por la dignidad del pueblo junto con el pueblo, yo creo. No podemos, no podemos dejar todo a un proceso constituyente, que el cual sí puede solucionar algunos problemas, pero no. Realmente el inicio de todo esto son las, como decía el compañero, las reivindicaciones de la clase trabajadora, Mm, de todo, del pueblo, no directamente de la creación de una. claro, sí, no solamente, digamos, la Asamblea Constituyente, o sea, es como una gran demanda, ¿no es cierto? Una importante demanda de un sector, ¿no? Del pueblo movilizado, como ahí seguramente quería plantear el Ángelo, ¿no? Claro, Sino que existen varias movilizaciones, ¿no? Detrás, eh, particularmente, ¿no? De la revuelta, y también incluso de la ansia, ¿no? Y del hambre de cambio, ¿no? Detrás de la idea del cambio constitucional. Ahí, chiquillo, yo, bueno, tengo hay un tema, ¿no? Que a mí me llama profundamente la atención, justamente a partir de este contexto, ¿no? Del plebiscito, ¿no es cierto? De las votaciones, en el sentido de que justamente ustedes no tienen, casi digamos por obligación, ¿no? Pito que tocar, por así decirlo, o como decía Alveja, no importaba mucho cuál era su posición porque finalmente tampoco podían votar, pero sin embargo, ¿no? Y se da la paradoja o se da la disyuntiva, ¿no? De que son uno de los actores sociales, ¿no? Y políticos más relevantes de la última década del país, po. O sea, hay, sin ir más lejos, digamos, detrás de la explosión social, ¿no? Del reventón social y del 18 de octubre estuvo, ¿no? Las semanas de agitación, ¿no es cierto? Y de rebeldía del movimiento secundario, particularmente del centro de Santiago. Entonces,
y que también responde a una historia de lucha importante, ¿no es cierto?, de los secundarios, no solamente en la región metropolitana, sino que también, ¿no es cierto?, en varias regiones. Eh, y ahí yo creo hay una disyuntiva, yo creo que importante y develarla, ¿no es cierto? Yo creo que es importante que también ustedes la puedan plantear o nos puedan comentar en torno a eso, porque qué les pasa a ustedes, ¿no? Con esto, en el sentido de que hay un gran triunfo, ¿no es cierto?, entre comillas, democrático. Hay, ¿no es cierto?, eso levanta muchas esperanzas, ¿no es cierto?, como que están todas las esperanzas depositadas, ¿no?, en la maquinaria, ¿no es cierto?, institucional, ¿no? Sin embargo, quienes fueron los detonantes, ¿no es cierto?, de toda esta fuerza, ¿no es cierto?, o esta intención, por lo menos, de cambio, si lo podemos definir de una manera muy simple y general, están justamente ustedes, po. Y ustedes no están invitados, ¿no es cierto?, a esta fiesta democrática, por así decirlo. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con eso? Porque es una contradicción tremendamente grande también, pues, ¿no? Eh, Ahí hay una falta de rigurosidad, ¿no es cierto?, y de justicia, por así decirlo, tremenda. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo lo visualizan esa disyuntiva, ¿no es cierto?, esa contradicción? O sea, yo creo que rescatando lo que dijo el Benja hace un momento, fue que al final el trabajo de los secundarios va a seguir estando al lado, así como en los territorios o con otras consignas sociales. También apuntando a que el plebiscito falta todavía. O sea, muchos de los que fueron secundarios el año pasado, que son ahora, van a poder votar después para la ratificación de lo que se viene. Y también hubo un proyecto que se lanzó sobre que votaran adolescentes, pero fue muy encima del plebiscito, y yo siento que a esas alturas habían otras cosas que legislar que eran más importantes o que repercutirían más que si podíamos votar o no los adolescentes. Creo que a esas alturas fue algo demasiado tardío, fue como una respuesta muy tardía por parte del Congreso respecto a la participación secundaria. Sí, igual rescato lo que ahí dice el compa, que, que claro, nosotros, o sea, nosotros como movimiento estudiantil secundario igual, desde un inicio de la revuelta, prácticamente los compañeros ahí de Santiago iniciaron la revuelta prácticamente, bueno, más allá de si hayan sabido o no a lo que iban a provocar después, lo que se iban a provocar una rebelión popular de tales magnitudes, pero claro, es súper contradictorio también y el que nosotros hayamos sido, bueno, actores principales dentro de esta lucha social y que también se nos excluya del proceso. Pero como dijo ahí la Maca, hay propuestas que también hablan sobre el voto secundario, el voto de los menores de 18 años, menores de edad, pero fue muy encima y la verdad no era una buena apuesta en el momento en que se lanzó. Al final, la propuesta del voto para menores de edad llegó como todas las medidas que ha tenido el gobierno y el Congreso durante el año, demasiado tarde. Claro. Claro, y parece ser, ¿no?, una jugada más que nada que sirve para no quedar tan mal, ¿no?, con el resto, que es justamente lo que está pasando hoy día con tratar de cambiar la regla de los 2/3, ¿no es cierto?, a través del Congreso, cuando desde un inicio fue lo que se pactó, ¿no es cierto? O sea, es muy poco probable que esa regla, que es, digamos, la piedra angular, ¿no es cierto?, que particularmente deposita toda la fuerza de la decisión, es lo mismo de siempre, ¿no? Es muy difícil que la cambien a través o por oficina, ¿no es cierto?, como se dice, o por el Congreso, así que probablemente aquella impulso, ¿no es cierto?, de considerar a los secundarios cuando desde un inicio no estaba, podría entenderse, ¿no?, como parte de una jugada más de imagen, ¿no es cierto?, que de una actitud real, ¿no es cierto?, de hacerlos parte ustedes del proceso mismo. Claro, claro, igual esa propuesta, por ejemplo, a nosotros igual nos ofrecieron sumarnos a la campaña del voto secundario, pero venía de sectores Ah, igual mira, como, por ejemplo, del Partido Comunista. claro. Entonces, ahí ¿Qué? hay una clara intencionalidad política Claro, que nosotros detectamos de inmediato igual, po. Por eso mismo claro. no nos sumamos tampoco a esa campaña.
Claro, Claro, como, claro. como también mencionáis tú, es un poco para quedar bien y para seguir legitimando un poco el proceso constituyente. Pero nosotros, si bien no, aunque pudiésemos votar y aunque pudiésemos ser partícipes, tampoco ponemos todas nuestras fichas y todos nuestros esfuerzos en lo Mm, que es el proceso constituyente. Pues. Creemos que en mm, realidad la lucha sigue, es una consigna que hemos levantado también post ujú. plebiscito, y la lucha sigue, pues, con, o sea, desde, desde la calle, ya sea al margen de la institucionalidad Mm, o desde otros espacios y otras formas de lucha. claro, claro. Ahí ustedes, bueno, lo han dejado bien claro, ¿no es cierto?, justamente en la acción, ¿no es cierto? Eh, Miren, tenemos un saludo, ¿no es cierto?, que nos llega del Facebook Live, ¿no es cierto? Ahí Ivania Ramírez manda un dedito para arriba, ¿no es cierto? Un mensaje de apoyo. Y Pablo Barrios dice, saludos desde Rancagua. Ahí lo están viendo, chiquillos, desde Rancagua, de la primera línea. Así que manda un saludo ahí al compañero Pablo Barrios. Oiga, compañeros y compañeras, bueno, entrando un poco a la conversación en relación a este llamado a asamblea de secundarios, ¿no es cierto?, que hacen ustedes para este jueves, no, para este viernes, perdón, ¿no es cierto?, a las 5 acá en La Serena, en la plaza Tenry, entiendo. Eh, ¿Desde dónde surge, digamos, bueno, algunos elementos han entregado ustedes, ¿no es cierto?, en la conversación, pero desde dónde surge, ¿no?, este llamado, o sea, esta intención, y cuál es el objetivo que ustedes buscan a llamar a esta asamblea de estudiantes secundarios? Bueno, el llamado del 27 surge por por el hecho que ya estamos a la altura del año, donde ya se cierra el semestre, se cierra el año escolar y por ende todos los estudiantes vemos reflejado el sistema educativo que se nos presentó, o sea, con Mm, todas sus falencias, con todos sus errores, y nosotros tratamos de rescatar toda esa experiencia para tratar de implementarla en la lucha el próximo año. Eh, Creemos que este es el momento justo donde podemos llamar a todos los secundarios a que expresen, den a conocer su voz y que realmente se pueda ofrecer una instancia donde se recopilen todos y se pueda llegar a un consenso, se pueda llegar a decir, ¿saben qué? El próximo año si toca esto, vamos a estar en contra. ¿Saben qué? Esto no está bien. mm, Y más que nada es para llamar a la organización del próximo año, porque ya lamentablemente este año se nos fue y tenemos que organizarnos ya para el próximo, no podemos quedar con las manos vacías y que nuevamente nos llegue un sistema que no conocemos y quedemos en jaque nuevamente. mm. Claro, ahí, digamos, importante lo que tú mencionas en relación a por qué hacerlo ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué no haberlo hecho antes? Tiene que ver con, como tú dices, ¿no? A poder, entiendo que ustedes ven este periodo como un periodo de mayor libertad, ¿no es cierto? Ya de una finalización del año escolar, ¿no es cierto? Entre comillas, un poco en relación a lo que hablábamos antes, ahí probablemente la participación sea más positiva, digamos, de los mismos compañeros. Además estamos todavía, ¿no es cierto?, en un periodo en el cual uno puede removilizarse, ¿no?, físicamente desde su casa, así que a buena fecha, claro, claro. Y entiendo que este es un llamado abierto a todos los estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Claro, es un Claro, llamado abierto a todos los estudiantes. Ya. Entiendo, entonces puede llegar, digamos, como para aclarar, digamos, al compañero que nos están escuchando, ¿no es cierto? Desde acá mismo, de otras regiones también, que puede servir como experiencia, ¿no es cierto?, replicar. Eh, Puede llegar cualquier estudiante secundario de la región, ¿no? Esa es como la idea. Sí, claro, claro. La idea es que lleguen compitas de la Serena, Coquimbo, de demás territorios de acá de la cuarta. Po. Y claro, rescatando un poco lo que decía el compañero Ángelo ahí, eh, igual el llamado a la Asamblea del 27 se enmarca en un periodo muy complicado para los estudiantes secundarios en su conjunto.
si bien en cuanto a lo sanitario estamos un poco más libres, a estas alturas del año en lo académico se presentan hartos problemas. Por ejemplo, compas que no saben si van a pasar de curso o si van a pasar. Hay algunos que no saben aún cómo les van a cerrar el año. Entonces, es un periodo también de agobio y de hartas complicaciones, po. Entonces, un poco el llamado se enmarca en ese contexto, en esas condiciones. A propósito, igual porque esperamos que en esa asamblea también se interpreten las distintas realidades que ha expresado la educación virtual, y los distintos problemas, pues también que sirva como una instancia para compartir experiencias, claro, para definir proyectos futuros, para definir algún programa de lucha, pero también para darle instancia para conversar, pues, para conversar como compañeros secundarios, pues, conversar de nuestra experiencia, aprovechar de contar todo lo que queremos contar, pues, y lo que no podemos contar en nuestros espacios, en nuestros colegios, por ejemplo. Entonces también se enmarca en esas condiciones. Claro, entiendo, un espacio abierto totalmente. Macarena parece que quería comentarnos algo, ¿no? Sí, o sea, rescatando lo que dice el Ángelo y el Benja, también generar como un análisis general de cómo fue nuestra educación este año. O sea, al final es muy distinto lo que hemos vivido todos y siempre sería bueno escuchar cómo lo han vivido otros. Claro. Claro, sí, pues ahí entiendo entonces, digamos que este llamado, ya sabemos, digamos que amplio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los secundarios, pero además parece que ustedes tampoco anteponen un tema a discutir, ¿no es cierto? O sea, digamos, hacen un llamado y va a ser una asamblea abierta donde quieren escuchar, digamos, a los que lleguen, ¿no es cierto? Más que ustedes plantear un punto de vista a priori, ¿no es cierto? Que evidentemente no es que no lo tengan, sino que queda súper claro, digamos, lo que hemos conversado, que lo tienen, pero me parece súper interesante la apuesta que ustedes hacen en el sentido de que hacen un llamado y quieren justamente ustedes, ¿no es cierto? Como movimiento, como organización, escuchar lo que dicen el resto de sus compañeros, ¿no? Va más o menos por ahí la idea fuerza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, si bien hay algunos objetivos que nosotros planteamos previamente, como por ejemplo el prepararnos para la lucha el próximo año, hacer análisis del periodo de las clases online este año que nos sirva para enfrentarnos a las condiciones del próximo año, también es para lo que mencionas tú. Así que sí, toda la razón. Bacán, bacán. Chiquillos, ustedes justamente este va a ser un primer llamado, va a ser el único llamado, van a evaluar ahí, hacer otro, más o menos cómo es el itinerario que plantean a partir del resultado que de esa asamblea, ¿no? ¿Qué es lo que han perspectivado ustedes en relación a lo que pueda o no salir de ese espacio? Bueno, en general el movimiento estudiantil siempre baja un poco su intensidad en el periodo donde no hay clase, donde estudiantes se toman como el receso entre enero, febrero, parte de diciembre, y realmente nosotros vamos a evaluar qué tal nos va con esta asamblea para ver si realmente es viable continuar durante el verano, porque igual nosotros tenemos nuestros proyectos de crecimiento interno de ASEC, pero realmente tenemos que evaluar cómo nos va en esta asamblea del 27. Ujú. Sí, Genial. igual en la asamblea, como queremos rescatar qué podemos hacer para el próximo año, nosotros, los que ya estamos organizados, no vamos a parar de trabajar en lo que va a ser la organización para el próximo año en verano. Ya, Entonces, igual tener un programa listo, como decía el Benja hace un rato. claro, claro. Claro, aprovechar el verano también de formarnos políticamente, de aprender en conjunto, Ujú, porque un espacio igual que los secundarios y los estudiantes en general aprovechamos para eso, po, para formarnos, para hacer otras actividades. ujú. En realidad puede ser claro, un mes de receso, de decaimiento quizás de la lucha secundaria, quizás no sea tan intensa, pero igual como dice la Maca, vamos a estar ahí dándole para adelante a lo que es la organización y a la preparación. O sea, va a ser unos meses de planificación igual.
de aquí Ya. a marzo. Van a hacer planificación, hacer programas, prepararnos con todo para lo que nos enfrentemos al próximo año. Así Mm. que eso. Claro. Meses, como ustedes dicen, de preparación, ¿no es cierto?, de planificación, eh, y meses, me imagino también, que en los cuales transitan coyunturas, ¿no es cierto?, o contextos que también lo vinculan de alguna manera, que tiene que ver con la ex PSU, ¿no?, que es PTU, si no me equivoco, ya la vi mucho tiempo, pero ex PT, o sea, la actual PTU, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido su experiencia justamente? Mira, sale este tema a colación en relación a este cambio, ¿no? Si nos pueden comentar ustedes, ¿lo visualizan? ¿Han tenido aproximaciones, ¿no es cierto?, a esta nueva modalidad? ¿Es realmente un cambio distinto? ¿Es la misma cosa? Eh, ¿Qué nos pueden comentar un poquito de aquello? O sea, en términos generales, sabemos que al final la estandarización de las evaluaciones es lo mismo, o sea, no va a cambiar en grandes rasgos si el acceso a la educación va a ser mayor para la gente que tuvo menos oportunidades, porque al final nos van a evaluar con la misma vara, al final los que tuvieron internet y se pudieron conectar o tuvieron clases, a los que no, pues. Claro, o Aparte que sea, a los que no, para es una prueba nosotros, estandarizada igual, digamos. sí. Mm, Y aparte que estuvieron cambiando el temario mucho tiempo, hasta creo que la última vez fue hace como 2 meses que cambiaron el último temario. ujú. También atendiendo a que hay niños que en verdad no han tenido clase y que al final no tienen notas o no saben cuál va a ser su NEM. Hay muchos que ni siquiera han tenido así como, tienen ahora claras cuáles son sus notas. Mm. Claro, o sea, Sí, pues la verdad es que el nombre que se le ponga igual da un poco igual, sigue siendo una prueba estandarizada, como dice la compañera, sigue teniendo los mismos problemas de fondo. Igual el problema de fondo no radica ahí en la prueba misma, sino mm, también en cómo se entrega y en la educación, o sea, en la educación previa también, pues. Todo lo claro, que es la media, todo eso también determina un poco los problemas que se presentan en la nueva prueba de transición. claro. Entonces también lo vemos como un problema que va más allá de la prueba, pero ya hablando netamente de la prueba de transición, claro, esa es más o menos nuestra posición. Seguimos siendo igual de críticos que antes, y más aún en pandemia, porque en pandemia las opciones, las oportunidades que tienen los secundarios para prepararse para la prueba de transición han Mm, disminuido. Por ejemplo, no sé, pues hay muchos compañeros que no han podido acceder a preuniversitarios quizás, para que les permita un correcto resultado. mm, Muchos no han podido, menos en pandemia, pues menos en plena crisis económica dentro de los hogares, entonces mm, se complica aún más el desempeño ahí. Igual claro, rescatando lo que dice el Pensa respecto a toda la crisis que se ha venido junto con la pandemia, rescatar que mm, igual se entiende que los secundarios, aparte de estudiantes, tienen que ver así como a los papás sin pega, a lo mejor sin plata para comer, menos van a querer estar como preparándose para la prueba. mm, O mismos secundarios que trabajan igual, pues, que no les mm. queda de otra que tienen que salir a buscar pega. Claro, claro, súper importante igual la contextualización que hacen ustedes justamente a partir de este tema, ¿no? Que un estudiante cualquiera, ¿no es cierto? En este caso, digamos, los estudiantes secundarios no solamente están preocupados de ir al colegio, ¿no es cierto?, de estudiar, sino que tienen que, evidentemente, por una cuestión natural, relacionarse con los problemas sociales de su propia familia, de su propio barrio, ¿no es cierto? Y cuestiones que en este contexto de pandemia se han visto tremendamente agudizadas, así que la incertidumbre, justamente ustedes comentaban, daban harto hincapié, ¿no es cierto?, al problema de incertidumbre de este año, parece ser, ¿no?, y ahí justamente les da la razón, ¿no?, y definen súper bien, digamos, las condiciones en las cuales deben estar muchos, ¿no es cierto?, muchos y muchas compañeras y compañeros secundarios, ¿no es cierto?, particularmente, ¿no?, de los sectores eh, más empobrecidos, ¿no es cierto?, más explotados, ¿no es cierto? Ahí ustedes también hacían referencia, ¿no?, a las clases trabajadoras como tal, ¿no es cierto? Eh,
que están justamente en la incertidumbre, o sea, la familia de estos compañeros están en la incertidumbre del trabajo, ¿no es cierto? Probablemente muchos hayan sufrido también la pérdida de un ser querido a partir, ¿no es cierto?, de la pandemia, ¿no?, del COVID, del mal manejo, ¿no?, de este sistema de salud nefasto. Y además, ¿no es cierto?, como dicen ustedes, tienen que hacer frente a las mismas lógicas, digamos, de antes, ¿no? Que cumplir, ¿no?, con una prueba, ¿no es cierto?, estandarizada, ¿no? Que trata de hacer una sola línea, ¿no es cierto?, para compañeros y compañeras que vienen con un capital cultural, por así decirlo, ¿no es cierto?, súper distinto, ¿no? Eh, Así que, bueno, no hay al parecer un buen pronóstico, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no?, en el acceso a la educación superior. Así que, con mayor razón, digamos, la lucha que ustedes están desarrollando, ¿no es cierto?, a esta asamblea, justamente lo que ustedes comentaban en relación a mantenerse activo en otras formas, en otras plataformas, ¿no es cierto?, de lucha, ¿no es cierto?, de presencia, es fundamental para seguir rompiendo este cerco, ¿no?, informativo, y político además, ¿no? Ahí rescatar obviamente su trabajo, siempre su consecuencia y siempre estar a disposición, como ustedes decían, hacia la demanda del pueblo. Así que, eh, bueno, chiquillos, estamos llegando, ¿no?, al final del programa. No sé si a ustedes les gustaría agregar unas últimas palabras, hacer un llamado ahí para el viernes a los compañeros y compañeras secundarias, ¿no es cierto?, que puedan aprovechar este espacio, estos minutitos de cierre que nos quedan del programa para justamente eso. Mm, sí, quizá un tema que ojalá hubiésemos tocado un poco más en profundidad, es el del compañero secundario muerto a causa de una descarga eléctrica en un liceo de Puente Alto. Tienes toda la Eh, razón, sí. sí, es un tema que igual podríamos aprovechar de tocarlo en estos minutitos, porque es Sí, súper dale, no hay problema. importante. Sí, pues ahí igual los demás compañeros, si quieren ahí pronunciarse ante el tema, no sé si quieren ahí unas palabras. Sí, o Bueno, sea, al final, no. Ay, ahora tú, Ángelo. Ujú. bueno, se ha ejercido una gran presión por parte de Figueroa a la vuelta de clases presenciales, donde tenemos muy claro que realmente no existen las condiciones materiales en los liceos municipales. Como decía anteriormente la compañera, la municipalización de la educación hace que realmente en muy pocos liceos se pueda obtener tal vez la distancia social, se pueda obtener la herramienta, se pueda obtener los separadores de las personas, cualquier herramienta la cual evite el contagio. Y realmente Mm, el ministro, dale con la vuelta a clase, dale con la vuelta a clase, aunque sea un mes, dale con la vuelta a clase, y es totalmente inconsciente. mm, Sí, apuntando a lo mismo, igual se plantea desde el Mineduc, que ha sido el mismo que no ha dado unas condiciones mínimas para los estudiantes, la presencialidad como una solución a la precarización estudiantil, siendo que la precarización estudiantil es algo que viene hace muchos años, mm, que no es desde siempre. Es al final, él plantea que todos los problemas que tiene la gente, no sé, la violencia intrafamiliar en las familias, el problema de salud mental, la deserción claro. escolar, todo se va a solucionar con la presencialidad. Mm, Y al final, por ejemplo, sí está el caso del niño que falleció por las condiciones de sus implementos, ujú, y también hay casos en colegios que abren mm, 2 días y se contagian, claro. al final exponiendo tanto a los estudiantes como a la familia de los mismos. Mm, Es una visión súper simplista, igual incluyendo lo que dice el Ángelo sobre que si están los espacios o no, es algo muy simplista también porque ya, un ejemplo, voy en un colegio súper grande, tengo 20 compañeros y cabemos todos, pero mm. si tengo que tomar 1 hora de locomoción con un montón de gente, es muy simplista solo pensar como en la distancia física y en las condiciones en los colegios, si no se consideran las condiciones tanto en el trayecto como en las casas de los estudiantes. Claro, claro, justamente ahí la precariedad, ¿no es cierto? Em, Parece que o sea, recicla, ¿no es cierto?, estos conceptos que justamente son también parte de la crítica que no solamente el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, sino amplios sectores sociales hacen de la educación, ¿no? Pero que ahora, ¿no es cierto?, por una necesidad básicamente económica, ellos lo asumen, ¿no?, como argumentos válidos para la presencialidad, como tú decís, pues, Macarena, ¿no?, que es súper súper importante
ahí plantear esa crítica en el sentido de que se obliga, ¿no es cierto?, a que la solución pasa porque el estudiante esté presente en el colegio, ¿no es cierto? Como si eso resolviera los problemas educativos cuando justamente la educación viene con una crisis tremenda hace mucho tiempo. Claro, yo creo que la MAC ahí le da en el punto certero al decir que claro, desde las autoridades, desde el Mineduc, desde las instituciones, se plantea que la presencialidad es una solución a la precariedad, pues, cuando en Mm, realidad vemos, en este mismo caso del que estamos hablando aquí, del compañero Byron, eh, es una expresión también de que la precariedad en la educación se viene arrastrando históricamente en los liceos, pues. mm, El fallecimiento de este compañero también es una expresión de eso, es una expresión de la precariedad en la educación, en los liceos públicos, las malas condiciones de estudio, y nuestra posición al respecto es súper clara, po. Byron no murió de casualidad, mm, sino que Byron fue una víctima de la precariedad en la educación, po. A mm, Byron fue asesinado también por el sistema educativo. mm. Claro, ahí se transforma, ¿no es cierto?, en una nueva víctima, ¿no?, de este sistema, justamente a partir con otras características, ¿no? No solamente víctima de la represión directa, ¿no? El sistema, el Estado, ¿no es cierto? Los gobiernos no solamente nos atacan, por así decirlo, ¿no?, a través de la represión formal o directa, como uno podría pensar, ¿no?, que tiene que ver con carabineros, las Fuerzas Armadas, sino que justamente es el sistema mismo el que hace rato, ¿no es cierto?, viene generando eh, esta, eh, esta represión, ¿no es cierto?, estos asesinatos. Igual, Sí. otro tema que tampoco tocamos y que hubiese sido bueno, el tema de la repitencia. Al final, hace como 2 meses se habló de que había la posibilidad de que se repitiera, dejando fuera a cabros que no tenían las condiciones o quizás la salud mental o la salud física para conectarse, Mm, y hablar de que la repitencia produce deserción escolar. En general, en Chile la deserción escolar es súper alta, y plantear la repitencia en una situación tan, como lo fuera a poner, tan repentina, es mm, algo que al final va a dejar fuera del sistema educativo ya secundario, incluso básico, porque hay gente que deserta en séptimo, sexto y es algo como normal, mm. fuera de la educación en general, pues. Y por algo que a lo mejor no fue algo así como premeditable para ellos mismos. Claro, claro, el problema de repitencia, ¿no es cierto?, planteas tú que hoy día se ha acrecentado, ¿no?, con justamente este manejo ya que ustedes justamente han relatado. Además, un dato interesante es lo que tú planteas, ¿no?, que hace rato se viene también visualizando la problemática de que hay muchos estudiantes, ¿no es cierto?, jóvenes, adolescentes que tienen dificultades o derechamente no terminan octavo básico, ¿no? Claro, igual la repitencia se presenta como si no hubiesen condiciones que determinasen que el estudiante no puede rendir bien. Mm, Ahí mismo nosotros, ante la posibilidad de repetir, nosotros afirmamos que muchos compañeros no tienen los medios para acceder a las clases, para desarrollar bien su aprendizaje. Entonces la repitencia en un ámbito así tampoco se justifica. Eh, mm. y eso, bueno, nuevamente las instituciones pasando por alto las condiciones de los estudiantes, que no es novedad para nosotros tampoco. Claro, claro. Y esta digamos, intenciones desde el Mineduc, ¿no es cierto? Desde el ministro, ¿no? Como portavoz de la cartera de volver a clases presenciales, entendemos nosotros que tiene que ver con una de las críticas también se han sido develadas, que tiene que ver con la lógica económica, ¿no es cierto?, que tienen detrás los colegios. Es justamente así como se ha venido escuchando desde otras voces críticas. Esa es como la lógica, digamos, detrás de esta presencialidad exacerbada que hay comentado un poco Macarena.
Ahí la Maca creo que quería agregar algo. Sí, o sea, yo creo que aparte del tema de colegios particulares y particulares subvencionados que obviamente se han visto afectados económicamente respecto a esto, poco se ha hablado de que los colegios municipales y también los particulares subvencionados siguen recibiendo subvención y hay niños a los que en verdad no les han dado soluciones. Por ejemplo, hay niños que no se han podido conectar nunca y nadie ha hablado con ellos. Y es como, si están recibiendo los recursos que pueden permitir que niños se conecten y puedan marcar la diferencia entre que ellos sigan estudiando o no, ¿por qué no se hace? Y va en lo mismo de que el Mineduc no ha dado un piso mínimo para ver qué se hace con esos recursos. Claro, sí, o sea, las intenciones, digamos, un poco entiendo lo que ustedes están tratando de decir, las intenciones reales, ¿no es cierto?, de que los estudiantes en su conjunto reciban una educación de calidad, ¿no es cierto?, no existe, ¿no? O sea, las intenciones justamente están en el tema de los recursos, ahí entendiendo que hay además, ¿no es cierto?, hartos recursos, y no solamente para apoyar de manera en torno a la educación, sino que para apoyar a las familias a sobrellevar esta crisis económica, ¿no es cierto? Y esta crisis de salubridad también, pues, ¿no? Está ahí, digamos, el ejemplo de las cajas Junaep, ¿no es cierto? Que en algún momento también fue duramente criticado desde varias organizaciones en torno a la calidad, la cantidad, la forma de entrega, ¿no es cierto?, que tenían hacia la familia. Claro, que al final se terminaron sirviendo de propaganda política para sectores que están instalados en el Congreso igual, pues. Al final sirvió de propaganda política más que para ayudar al pueblo. Bueno, comprendemos igual de que del gobierno tampoco se tiene la intención de ayudar a la clase trabajadora a enfrentar la crisis. La crisis la siguen pagando los trabajadores y los ricos siguen intactos ahí. Entonces, eso nosotros pensamos acerca de eso igual. Claro, claro. Claro que es, digamos, la tónica, ¿no?, de esta crítica que ustedes justamente están realizando en estos momentos, la tónica, si uno hace memoria, ¿no es cierto?, que estaba detrás justamente del alzamiento de los secundarios en Santiago a partir del alza del pasaje del metro, ¿no? Que uno de los argumentos fuertes en ese momento, ¿no?, era que el encarecimiento de la vida para las familias de los secundarios, ¿no? Ni siquiera para los secundarios que tienen pase y que tienen un precio fijo, sino que justamente ellos asumían, ¿no es cierto?, la protesta, ¿no es cierto?, y estos actos de rebeldía en favor de las condiciones de vida de sus propias familias, ¿no es cierto?, de las familias trabajadoras. Así eh, que ha sido, ¿no es cierto?, una de las tónicas en el discurso, ¿no?, que fuertemente, ¿no?, caló ahí después justamente en el acompañamiento y en la salida del pueblo en su conjunto a partir del 18 de octubre en adelante. Así que interesante también que ustedes lo saquen a colación en estos momentos, a partir, ¿no es cierto?, de la coyuntura y a partir del contexto actual, ¿no es cierto? Así que súper, súper bien con ese análisis. Chiquillos, no sé si hay algún comentario, ¿no es cierto?, que quisieran agregar, eh, o al llamado, ¿no es cierto?, al conjunto de los estudiantes, ¿no es cierto?, aprovechando el espacio para la asamblea del próximo viernes. Claro, sí, pues, aprovechar de llamar al conjunto de los estudiantes secundarios a hacerse parte de la asamblea de este 27, porque, bueno, así lo hemos intentado remarcar en nuestro espacio, de que la lucha sigue, pues, y hay que hay que prepararnos para las luchas que se ven en el próximo año. Así que hacemos un llamado a todos los estudiantes secundarios y secundarias Ujú. que quieran participar a que se unan en esa asamblea, porque igual nosotros comprendemos de que es una necesidad ahora. Claro, claro. Sí, pues ahí cuál es el llamado, además, que bueno, Ángelo ahí, Macarena, que ustedes pueden hacer también en invitación a los estudiantes, a los compañeros y compañeras para participar de esta asamblea del día viernes.
Bueno, yo creo que debemos hacer el llamado a no dejar de organizarnos, no hay que dejar de botados los espacios públicos, no hay que dejar botados las calles, tenemos que Mm, seguir en la lucha, esto no se soluciona así con un simple proceso constituyente donde realmente no estamos tomando en cuenta a los estudiantes. Creemos que la asamblea que estamos preparando es un momento de encuentro donde se va a poder escuchar la voz de todos los invitados. Están las puertas abiertas. bacán, está Sí, o ahí, sea, hacer el sí, llamado a organizarse porque la lucha secundaria no acaba en diciembre y no acaba con las clases como tal. Son mm, una serie de reivindicaciones políticas que se deben seguir trabajando para poder tenerlas. mm, sí. Bueno, ahí claramente, ¿no es cierto?, el llamado que ustedes hacen a, al conjunto, ¿no es cierto?, de los compañeros y compañeras secundarias para este viernes 27, ¿no es cierto?, una asamblea de estudiantes de secundario abierta, ¿no?, en la Plaza Tenry de la ciudad de La Serena a las 5 de la tarde, si no me equivoco, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto, así que ahí reproducimos, ¿no es cierto? Nosotros también lo hemos acompañado, ¿no es cierto? Lo hemos apoyado, ¿no?, en el llamado, en las redes particularmente, para compartir, ¿no es cierto?, ahí el afiche que ustedes han estado sacando, así que para los compañeros y compañeras que también nos están escuchando, pueden buscar ahí en las redes de los compañeros este llamado, ¿no es cierto? Y el afiche de invitación para los secundarios, ¿no? Para que lo puedan compartir también y apañarlo ahí a los compañeros y compañeras a que sumen más gente. No sé, chiquillos, si nos pueden compartir sus redes, dónde la gente los puede contactar, desde dónde están ustedes subiendo material, información, etcétera. En Facebook tenemos una página que se llama ASEC La Serena Coquimbo y en Instagram igual, ASEC La Serena Coquimbo. Perfecto. Claro, ahí con el arroba ASEC-LSCO para que nos busquen ahí. O claro, como dice el compañero en Facebook. Ahí como Ya. ASEC La Serena y Coquimbo. En Facebook, entonces, ASEC La Serena y Coquimbo, y en Instagram, ASEC-LSCO. Claro, Ya, perfecto. Entonces ahí quedó eh, clarito, ahí se alcanza a ver, ahí se ve justamente, ¿no es cierto? El Ángelo está mostrando el Instagram, ¿no? De la ASEC, quedó clarito. Para ahí los compañeros y compañeras que puedan estar escuchando, van a escuchar quizá con posterioridad también este programa especial, ¿no es cierto?, de la voz de los trabajadores, en la que estuvimos con los compañeros y las compañeras de la ASEC, ¿no es cierto?, de La Serena y Coquimbo, conversando sobre sus proyecciones, sus visiones políticas, los análisis, las críticas que tienen, ¿no es cierto?, de este año, las perspectivas que tienen para el 2021, ¿no es cierto?, y el llamado, ¿no?, a la asamblea de estudiantes secundarios para este viernes 27 a las 5 de la tarde en la Plaza Tenry de La Serena, eh, para ahí se pueda reproducir, ¿no es cierto?, y masificar este mensaje y poder aportar, ¿no es cierto?, desde distintos espacios y territorios a la lucha de los secundarios. Nos queda súper claro, chiquillos, que ustedes van a seguir en la lucha. Bacán, bueno, queda felicitar, ¿no es cierto?, y admirar, ¿no es cierto?, su trabajo, su temple, ¿no?, y la persistencia en ahí ir desarrollando la importante lucha y la histórica ya, ¿no es cierto?, la histórica lucha secundaria, que vaya que ha dado frutos, ¿no es cierto?, en este último tiempo. Así que, por lo menos aquí desde la radio La Revuelta, siempre a disposición para ustedes, ¿no es cierto?, para poder apañarlo en eso. Te mandamos un abrazo. Les recordamos, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que se pudo contactar. Agradecemos los saludos también que salieron del Facebook, que estamos en un programa especial de Radio Popular La Revuelta llamado Despertar Estudiantil, ¿no es cierto?, con los compañeros de la ASEC, de La Serena y Coquimbo. Así que eso, nos despedimos por el momento. Nos veremos en una próxima ocasión. Ahí vamos a estar activos en las redes para seguir abriendo los espacios de discusión. Así que un saludo a todos. Y recordamos, ¿no es cierto?, de manera especial, justamente hoy, ¿no?, que se conmemora un día más contra la violencia patriarcal. Así que ahí
Estuvo bien movido hoy día el centro de Serena, varias compañeras estuvieron ahí en el llamado, así que mandaba un saludo afectuoso, ¿no es cierto?, y fraternal a las compañeras también que están en la lucha contra la violencia del patriarcado y del capital. Así que, chiquillos, a los compañeros y compañeras que nos vieron, nos pudieron escuchar, les mandaba un abrazo, y nos estaríamos viendo en una nueva programación de La Voz de los Trabajadores por Radio Popular La Revuelta. Chao, chao. Chao compañeros, saludos. Chao compañeros, un gusto estar acá.